Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y, por qué no decirlo, un poquito de rivalidad amistosa. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que para muchos ya son sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de una química explosiva que conquistó pantallas y corazones alrededor del mundo. Hoy no vamos a hablar de su pasado juntos, que ya ha sido ampliamente cubierto y analizado, sino que vamos a plantear una pregunta intrigante, en este momento, en sus carreras individuales, ¿quién está liderando la carrera? ¿Quién está marcando la pauta? ¿Quién, podríamos decir, está en la cima de la montaña del estrellato? Así que prepárense para un análisis detallado, lleno de datos, comparativas y sobre todo, mucho debate. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Pues bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos talentos que surgieron con fuerza y se consolidaron como figuras imprescindibles del panorama televisivo y cinematográfico turco, y que rápidamente traspasaron fronteras. Ambos han experimentado un crecimiento profesional impresionante, cada uno con sus propios proyectos, sus propios desafíos y sus propias victorias. La pregunta que nos planteamos es precisamente esa: ¿quién está ahora mismo en una posición más ventajosa? ¿Quién está cosechando más éxitos? ¿Quién tiene más momentum? Y esto no es un ejercicio para crear enemistades para nada. Al contrario, es para reconocer el increíble trabajo que ambos están haciendo y para entender las diferentes trayectorias que están forjando. Vamos a desglosar esto en varios puntos clave. Primero, hablemos de la presencia en pantalla y los proyectos recientes. Kerem Bürsin, después de la exitosa pareja que formó con Hande en Senkalkam, ha seguido apostando por proyectos ambiciosos. Hemos visto su participación en series como Maville Surgun, donde asumió un rol más maduro y dramático, demostrando su versatilidad actoral. Este tipo de proyectos, que se alejan un poco del género romántico puro, son importantes para un actor que busca expandir su repertorio y demostrar que puede manejar diferentes tipos de personajes y narrativas. Además, Kerem ha estado muy activo en el ámbito de las películas, participando en producciones que buscan tener un alcance internacional. Su habilidad para conectar con el público joven, pero también para atraer a audiencias más adultas, es uno de sus grandes activos. Ha sabido escoger guiones que le permiten explorar personajes complejos, aquellos que tienen aristas, que enfrentan dilemas morales, que no son simplemente el galán de turno. Esto, sin duda, suma puntos a su favor en términos de reconocimiento crítico y de percepción de su carrera como algo más que un fenómeno pasajero. Su capacidad para mantenerse relevante en un mercado tan competitivo como el turco, y a la vez aspirar a un público global, es algo que merece ser analizado. Por su parte, Hande Erçel también ha seguido un camino ascendente muy marcado. Tras el fenómeno de Senkalkam, Hande no se detuvo. Ha participado en series que han tenido un gran impacto, como Kusursuz Kirak, y, más recientemente, se ha sumergido en proyectos que la llevan a explorar historias con tintes de misterio y drama, como Bir Bakadr, o su incursión en la plataforma de Disney y con una serie aún por estrenar, que promete ser un gran impulso en su carrera. La participación en plataformas de streaming internacionales es un movimiento estratégico fundamental hoy en día. Permite a los actores llegar a audiencias masivas, a espectadores de diferentes culturas y a menudo, acceder a producciones con presupuestos más elevados y una calidad técnica superior. Hande ha demostrado ser una actriz carismática, capaz de generar empatía con sus personajes, y su belleza, que es innegable, ha sido complementada por un esfuerzo constante por mejorar su actuación y diversificar sus roles. Ella también está apostando por personajes que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento, buscando roles que la desafíen y la hagan crecer como artista. La clave para Hande, creo yo, ha sido su habilidad para mantener una imagen pública cuidada, pero al mismo tiempo proyectar autenticidad y cercanía, lo que genera una base de fans muy leal y apasionada. Ahora, si miramos el factor influencia y presencia en redes sociales, ambos son titanes. Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen millones de seguidores en plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Sus publicaciones generan miles, a veces millones, de interacciones, y su influencia va mucho más allá de la actuación. Se han convertido en embajadores de marcas importantes, participan en eventos de moda y son considerados referentes para muchos jóvenes.
Sin embargo, si analizamos la forma en que gestionan esta presencia, podríamos encontrar matices. Kerem, por ejemplo, a menudo utiliza sus plataformas para compartir reflexiones, para abogar por causas sociales, o para mostrar su día a día de una manera más personal, lo que le da un aire de mayor autenticidad y conexión con su audiencia. Ande, por otro lado, tiende a centrarse más en la promoción de sus proyectos, en su trabajo como modelo y en compartir momentos más estéticos de su vida, lo que funciona muy bien para mantener su imagen de estrella y su relevancia en el mundo de la moda y el entretenimiento. Ambas estrategias son válidas y exitosas, pero la forma en que cada uno las ejecuta puede apelar a diferentes segmentos de público. La constancia en la publicación, la interacción con los fans, la calidad del contenido que comparten, todo suma para mantener esa llama encendida. Y en este aspecto ambos son extremadamente hábiles. Hablemos también de su alcance internacional. Senkal Kapm fue un fenómeno global que catapultó tanto a Kerem como a Ande a la fama internacional. Sin embargo, la forma en que han manejado su proyección posterior es lo que marca la diferencia. Kerem ha buscado activamente oportunidades en producciones internacionales, ha participado en festivales de cine y ha mostrado un interés genuino por expandir su carrera más allá de Turquía, trabajando con diferentes nacionalidades y en diferentes idiomas. Su participación en proyectos que tienen un potencial de distribución global es un indicativo claro de su ambición. Ande, por su parte, también ha visto crecer su fama internacional exponencialmente y su fichaje por plataformas como Disney, y es una clara señal de que busca consolidar su posición en el mercado global. La forma en que las series turcas se han apoderado de las plataformas de streaming a nivel mundial ha sido un trampolín increíble para ambos, pero es la estrategia individual la que determinará quién logra capitalizar mejor esta ola. Ahora, un punto crucial para cualquier actor es la crítica y el reconocimiento de la industria. Si bien ambos han recibido elogios por su trabajo, es importante ver si han habido premios importantes, nominaciones o reseñas que destaquen su evolución actoral. Kerem, con roles más desafiantes, ha tenido la oportunidad de demostrar una mayor profundidad interpretativa en ciertos proyectos. Ande, por su parte, ha sido reconocida por su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia, y la crítica a menudo destaca su evolución como actriz. El tipo de premios que reciben, la frecuencia de sus nominaciones y el tipo de proyectos que les ofrecen las productoras más prestigiosas son indicadores de cómo los percibe la industria. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ambos están haciendo méritos para ser reconocidos no solo como estrellas populares, sino como actores de talento. Otro aspecto a considerar es la percepción del público. ¿Quién genera más expectación con cada nuevo proyecto? ¿Quién tiene una base de fans más vocal y apasionada? Si bien ambos tienen seguidores devotos, es posible que la energía y la forma en que se manifiesta esa devoción varíen. Los fans de Kerem podrían estar más enfocados en la profundidad de sus personajes y su desarrollo artístico, mientras que los fans de Ande podrían sentirse atraídos por su estilo, su carisma y su presencia en general. La forma en que cada uno se comunica con su fandom, la cercanía que proyectan, todo influye en la lealtad y el apoyo que reciben. Y seamos honestos, el apoyo del público es fundamental en el mundo del entretenimiento. Para tratar de responder a la pregunta de quién está ganando la carrera, debemos ser cuidadosos. No se trata de una competencia directa donde uno anula al otro, sino más bien de observar quién está logrando un mayor impacto en diferentes frentes en este momento específico. Kerem, con su inclinación hacia roles más complejos y su búsqueda activa de proyectos internacionales, podría estar consolidando una reputación como un actor versátil y con proyección global a largo plazo. Ande, por su parte, está aprovechando al máximo su inmensa popularidad para acceder a oportunidades de alto perfil en plataformas de streaming y en producciones que buscan un alcance masivo. Ambas estrategias son válidas y tienen un gran potencial. Quizás la clave no esté en quién gana, sino en cómo cada uno está definiendo su propio éxito. Kerem parece estar apostando por una carrera más artística y desafiante, mientras que Ande está capitalizando su estrellato para acceder a proyectos de gran envergadura y alcance. Y ambas son formas legítimas y exitosas de progresar en esta industria. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son dos de los talentos más importantes que Turquía ha dado al mundo en los últimos años, y su influencia y popularidad siguen creciendo. La competencia en este caso parece ser más un motor de crecimiento para ambos, impulsándolos a dar lo mejor de sí mismos y a buscar proyectos cada vez más ambiciosos. El público, en última instancia, es el gran beneficiado, al poder disfrutar del talento y la evolución de dos artistas excepcionales.
Así que, para resumir, hemos explorado la presencia en pantalla y los proyectos recientes de Kerem Bürsin, destacando su búsqueda de roles más maduros y su proyección internacional. Hemos analizado la trayectoria de Hande Erçel, subrayando su incursión en plataformas de streaming y su capacidad para mantener una imagen pública cautivadora. Hemos comparado su influencia en redes sociales, sus estrategias de proyección internacional, y cómo la industria y el público perciben su evolución. Si bien es difícil declarar un ganador absoluto, lo que está claro es que ambos están forjando carreras impresionantes, cada uno a su manera. Kerem parece estar apostando por la profundidad y la versatilidad, mientras que Hande está leveraging su enorme popularidad para acceder a oportunidades de gran alcance. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Quién creen que está liderando esta emocionante carrera? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan conmigo sus argumentos, sus proyectos favoritos de cada uno, y por qué piensan que uno podría estar teniendo una ligera ventaja en este momento. No olviden que este es un espacio para el debate respetuoso y para compartir nuestra pasión por el cine y las series. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo y sobre todo entretenido. Si les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao.